Continuamos ahora con el próximo panel titulado Las economías regionales promotoras del desarrollo local en la Argentina. Un espacio que nos dará una mirada de su situación actual, su potencialidad como eje del desarrollo de los territorios en nuestro país, el agregado de valor, generación de empleo y apertura de los mercados internos y externos. Nos van a acompañar en el estrado el doctor José María Lázara, presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina, el licenciado Marcelo Loyarte, director ejecutivo de la Cámara de Fruticultores Integrados, el licenciado Paulo Querol, presidente de Cerveceros Argentinos, el embajador Fernando Nieva, quien es presidente del Centro Azucarero Argentino, el doctor José Fernando Francisco Carbone, presidente de Federcitrus, y el enólogo Walter Brescia, presidente de Bodegas de Argentina. Va a moderar la periodista Alejandra Gallo. Estamos colocando. ¿Ya están los micrófonos? Muy bien, bienvenidos con el aplauso del auditorio. Bueno, ahora sí. Hola, buen día. Gracias a Copal por esta convocatoria. Esto, como saben, es un panel sobre economías regionales. Es un panel absolutamente troncal que tiene que ver con la situación que están atravesando las distintas producciones alimenticias en el país. Lo que vamos a hacer en este panel es un muestreo de la situación que están viviendo las distintas economías regionales en la Argentina. Y sí, les voy a pedir, ustedes van a ver que la dinámica de este panel va a funcionar en dos direcciones. Por un lado va a haber una muy breve presentación de cada uno de los panelistas, que son los protagonistas, y yo ahora los voy a presentar individualmente. Van a ver que van a empezar a pasarse unas filminas donde tienen información técnica y específica de cada uno de los sectores en particular, que no necesariamente son los mismos conceptos que van a desarrollar cada uno de los empresarios o de los representantes de estos sectores. En las carpetas que ustedes tienen, al mismo tiempo van a ver que hay papelitos para preguntas, si ustedes quieren hacer alguna consulta puntual, que surja alguna inquietud del intercambio que tengamos acá, con mucho gusto, hacia el final del panel, yo me voy a ocupar de comentarle a los panelistas, así que los invito a que puedan participar de esa manera. La idea es que interactuemos con preguntas y respuestas básicamente y hacerlo lo más dinámico posible, así que lo que van a ver es que los caballeros van a interactuar entre ellos también respecto de las distintas circunstancias que puedan ser compartidas o no, según los sectores. Ustedes saben que cuando hablamos de economías regionales, en los últimos días estuvo muy de moda hablar de la cebolla y de la dispersión de precios que existe entre lo que cobra el productor y lo que pagamos todos los consumidores cuando vamos a las góndolas a buscar este producto. Y me parece que es un ejemplo que vale la pena recordar, porque no es el único caso. No es el único caso en el que la dispersión supera las 50 veces entre un precio y el otro, y además porque me parece que lo que hace es poner en relieve una combinación de factores que tienen que ver con cuestiones macroeconómicas. Todas las economías regionales están peleando con las altas tasas de inflación, con el tipo de cambio, con la guerra de devaluaciones que se está dando en estos últimos días en todo el mundo, y este combo hace que, entre otras cuestiones, la cebolla se pueda comprar a 50 pesos el kilo, como si eso no fuera un disparate en un país como la Argentina, que podría producir alimentos para todo el mundo. Hecha esta introducción, los voy a ir presentando. Quiero que sepan que está el doctor José María Lázara, de Clera, que representa legumbres secas, y es un sector que, solo teniendo en cuenta porotos, arvejas, garbanzos y lentejas, involucra cerca de 130.000 puestos de trabajo de manera directa o de manera indirecta. Tenemos también a los cerveceros argentinos, representados por el licenciado Pablo Querol. Tenemos también que generan más de 5.000 proveedores a nivel nacional, con un 95% de producción nacional. El Centro Azucarero, que está representado por Fernando Nieva, que es la primera industria histórica que tiene la Argentina, pero que nos vamos a interiorizar de que está pasando una de las situaciones más críticas justamente
de su historia. Y por último, tenemos a José Fernando Francisco Carbonell y a Marcelo Loyarte, que ambos nos van a hablar de Feder Citrus y de la Cámara de Fruticultores Integrados, es decir, cómo fue que pasamos de ser líderes en la exportación de frutas y de jugos a no tener más que indicadores en baja en cuanto a las exportaciones. Si a ustedes les parece, comenzamos con la primera pregunta. Falté yo. Faltó Bodega Sarmiento. No, faltó Bodega Sarmiento. Perfecto, perdón. Vamos a comenzar así, ¿les parece? Cada uno de ustedes, si quieren, pueden presentarse para que volvamos a repetir todos los nombres y los sectores. Y la primera pregunta que quiero compartir con ustedes y con quienes nos escuchan es: ¿por qué ustedes creen que con este combo de situaciones las economías regionales en la Argentina aparecen tan maltratadas cuando en otros países quizás son motivo y una clave de políticas de Estado compartidas entre el sector público y el privado? Buenos días a todos. Mi nombre es José Carbonell. Yo soy presidente de la Federación Argentina del Citrus, que es la única cámara en todo el país que nuclea a las distintas asociaciones regionales y provinciales y a las empresas principales del sector citrícola de la Argentina. Como adelanto a lo que creo que va a ser la tónica del panel, comparto el concepto de nuestra presentadora en el sentido que mientras en el mundo se hacen grandes esfuerzos, e incluso a costa de subsidios o de políticas de promoción activas, para fijar las poblaciones en los interiores de los países, en los lugares de origen, para evitar las aglomeraciones en las megaciudades. En la Argentina estamos asistiendo de nuevo, porque no es la primera vez, al triste espectáculo de ver que hay una absoluta desatención a las economías de los sectores que debieran tener la mayor presencia activa de políticas económicas del Estado. La concentración que históricamente afectó el desarrollo integral de nuestro país, hoy la estamos viendo en los hechos negativos, en un punto como pocas veces se dio en nuestra historia, porque inexplicablemente, por un conjunto de cosas que supongo que vamos a hablar acá, no hay sector argentino que tenga un conjunto de afectaciones tan graves como el de las economías regionales argentinas. Gracias, buenos días. Mi nombre es Fernando Nevia, soy presidente del Centro Azucarero Argentino. El centro nuclea a los ingenios productores de azúcar. Esta es una industria regional por excelencia. Estamos en 5 provincias. Normalmente se lo vincula con el NOA, porque efectivamente más del 90% de la producción de azúcar está radicada en Tucumán, Salta y Jujuy, pero también tenemos ingenios en Misiones y en el norte de Santa Fe. Supimos tener otros ingenios en la provincia de Chaco, pero bueno, esos fueron quedando en el camino, fue quedando en el camino debido a las crisis que hemos tenido. No puedo decir por qué somos tan maltratados, pero lo cierto es que en el sector azucarero estamos pasando por una crisis que yo diría casi terminal. Los cañeros, que representan 8.000 productores y pequeños cañeros, están en quiebra. Señores, venden sus productos perdiendo 50 pesos por bolsa de 50 kilos de azúcar. Esto es si lo venden en el mercado local, obtienen 190 pesos. Si lo mandan al mercado internacional, lo que reciben son 90 pesos
por cada bolsa de azúcar. Díganme ustedes cómo puede sobrevivir una industria perdiendo, como pierde, más de 2.500 millones de pesos por año. Es decir, levantarnos y salir a producir le cuesta a la industria azucarera 2.500 millones de pesos. De los ingenios, 1 en quiebra, 2 convocados, 1 con clampdown no aprobado, 5 en estado de pagos muy delicado, 1 no empezó la zafra, 2 con huelga por tiempo indeterminado. Este es el panorama que presenta hoy la industria azucarera. ¿Cuánto es eso del total de los ingenios? Y eso es más del 50% de los ingenios. Es decir, que más del 50% de los ingenios en este momento tienen dificultades para producir. Muchas dificultades, y los demás, que no están en el borde de esto que acabo de mencionar, no es que disfrutan de una vida más fácil. Hay falta de financiamiento, en fin, sufrimos lo que sufren todas las economías regionales. Los esfuerzos que ha hecho la industria azucarera para ser más eficientes se demuestra en su diversificación. No es solamente alimentos, es combustible, es bioetanol combustible, es cogeneración eléctrica, es papel, es fertilizantes. Es decir, avanzamos y convivimos con otras economías regionales que están hoy presentes acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy Marcelo Loyarte, director ejecutivo de CAFI, la cámara que representa a los productores integrados, es decir, productores que producen y comercializan manzanas y peras. Estamos localizados en lo que es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y con respecto a la pregunta tuya, Alejandra, nosotros preferiríamos mirar un poco hacia adelante y hacernos nuestra autocrítica. Creo que nosotros como sector no instalamos el peso relativo que tenemos y no instalamos adecuadamente en su momento qué nos pasa. El peso relativo es muy importante. Somos una economía que ocupa el 12% de las 500.000 personas que se mostraba al principio. Somos una actividad netamente exportadora. El 70% de los ingresos de la fruticultura provienen de exportar a más de 70 países. Lamentablemente la mayoría de esas exportaciones van a Brasil, Rusia y Europa, que son países, digo lamentablemente por la situación de las monedas y la situación económica de esos mercados. Y la otra característica es que somos una agroindustria. Nosotros generamos entre el 65 y 85% de valor agregado en origen. Nosotros no exportamos materia prima sin valor agregado. Somos una agroindustria y tenemos que lograr que se considere a la fruticultura como una actividad que tenga algunas consideraciones como las suele tener la industria y algunos beneficios como los suele tener. En cuanto a la situación que se viene comentando, a nosotros nos está pasando lo mismo que a la mayoría. Los costos en dólares crecen mucho más que los precios. En los últimos años el mercado internacional estuvo muy bueno, los precios fueron creciendo. Si nosotros miramos del 2007 a hoy, los precios crecieron entre el 30 y 35%, pero los costos, la incidencia de los costos superó el 70, 80%, 90% en algún caso en dólares. Es decir, fuimos perdiendo competitividad. Nuestro cálculo es que vamos a cerrar el 2015 con una pérdida aproximada de 200 millones de dólares, que para nuestra fruticultura, que exporta 1.000 millones, es muchísimo. Y eso, si lo proyectamos para la temporada que viene, estamos hablando de 650 a 700 millones de dólares que va a perder la actividad. Y cuando uno dice que se pierde competitividad y pierde, en términos económicos, en el medio hay 14 ciudades, hay 60.000 puestos de trabajo, hay 500.000 personas que viven directa o indirectamente de esta actividad. La expectativa nuestra, más allá de que después vamos a hacer un ping-pong, la expectativa nuestra es poder sentarnos con los gobiernos, los candidatos a presidente que van a ser en las próximas elecciones elegidos y sus técnicos para poder compartir una agenda y salir de esta posición en la que nosotros no hemos instalado el peso relativo y lo que necesitamos. Básicamente, como actividad exportadora, nosotros lo que necesitamos son políticas de tipo de cambio acorde a una actividad exportadora. No estamos hablando de tipo de cambio nominal, estamos diciendo políticas de tipo de cambio que contemplen que somos una actividad exportadora. Necesitamos bajar el peso de los impuestos, necesitamos mayor financiamiento
no bancario, porque el sistema bancario hoy es difícil que nos dé una mano. Y la otra cuestión que necesitamos es una economía de estabilidad de precios. No sirve de nada una política de tipo de cambio que nos mejore la competitividad hacia afuera si nosotros no tenemos una política de estabilidad que impida que los costos sigan creciendo como están creciendo. Bien, mi nombre es Pablo Querol, presidente de Cerveceros Argentinos. Bueno, en principio, para no quedarme tanto con el mundo de la cerveza, del cual la mayoría de nosotros conocemos un poco, creo que la parte que no se conoce tanto del complejo agroindustrial cervecero es que también es un complejo totalmente federal que emplea alrededor de 10.000 personas en la Argentina de manera directa y alrededor de 150.000 personas de manera indirecta. Creo, Alejandra, que uno de los principales desafíos que tenemos hoy es definir precisamente qué es una economía regional. O sea, entender, nos ha pasado mucho en la vinculación con autoridades a nivel nacional, que nos cuesta poder identificar cuáles son los incentivos que necesitan las diferentes economías regionales, porque las problemáticas obviamente son muy diversas. En el caso del complejo cervecero, nosotros lo que vemos es que todavía no hemos logrado juntar potencial con realidad del sector. El consumo per cápita en Argentina de cerveza está en alrededor de 44 litros por año, cuando el promedio de los países de la región tienen alrededor de 60 litros por año, sin irme a países como Alemania, como Estados Unidos, que están por arriba de los 100 litros en promedio. Y padecemos muchas de las problemáticas que padecen las economías regionales, vinculadas con los costos, con la capacitación, con los perfiles técnicos de la gente que trabaja en la industria, sobre todo teniendo una participación a lo largo de todo el país. La industria cervecera como un todo aporta el 1% a la recaudación fiscal del país y, como les decía, compartimos un poco este desafío de poder cristalizar frente a la opinión pública los diferentes desafíos que tenemos en toda la cadena productiva hasta que a uno le llega realmente una cerveza helada a su mano. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, yo soy Walter Brescia, soy presidente de Bodegas de Argentina, propietario también de una empresa familiar que lleva mi nombre, una bodega, y represento en este momento como cámara a más de 260 socios que involucran a bodegas de diferentes tamaños, grandes, pequeñas, chicas, con diferentes realidades, pero fundamentalmente todo lo que nos afecta a esta pregunta disparador, que es cómo nos incide cómo incide esta situación actual en las economías regionales. Bueno, nosotros abarcamos una actividad que se desarrolla desde el norte hasta el sur, sobre todo el oeste argentino, en donde indudablemente la utilización de la mano de obra regional está muy explícita. Hay una incidencia directa, por eso recién cuando se hablaba del tema del valor agregado, que para nuestra actividad es fundamental, porque nuestra actividad tiene, además del valor agregado, tiene una identidad que da como región fundamentalmente en cada uno de los productos que se elaboran. La incidencia de la mano de obra en nuestra actividad es muy alta. Hoy estamos hablando de que aproximadamente el 60% de la producción de uvas tiene una incidencia en la mano, o sea, en el costo de la materia prima tiene un 60% de incidencia la mano de obra. Entonces, esto, lógicamente, con una situación como la actual, en donde tenemos incrementos salariales que son realmente fuertes en comparación a lo que competitivamente necesitaríamos, nos va restando posibilidades de crecimiento en el sector y sobre todo sostener lo que se han logrado. La actividad vitivinícola yo creo que es una de las actividades argentinas que en los últimos 20 años ha hecho una transformación con una inversión fabulosa en los diferentes sectores de la actividad productivos, desde los viñedos, pasando por las bodegas, por toda la tecnología que se renovó en bodega y todo lo que se ha hecho en cuanto a lo que es fraccionamiento y el trabajo importante que por medio de nuestras cámaras
se hace tanto en el mercado externo como en el mercado externo para la promoción de los vinos. Esto nos llevó a ubicar a nuestra actividad en un momento, en un lugar muy importante dentro de la economía y dentro de la vitivinicultura mundial. Ha logrado un reconocimiento que no lo teníamos hasta hace 30 años atrás. Argentina solamente era reconocida en los libros mundiales de vinos como un productor, uno de los mayores productores de uvas del mundo, pero solamente produciendo vinos de calidad de consumo corriente. Hoy creo que esta imagen argentina ha cambiado, o sea que se han hecho realmente esfuerzos muy grandes para esto. Y nos encontramos con que esta situación coyuntural nos arrastra problemas hacia atrás, hacia todo lo que es la cadena productiva, debido a que quedar fuera de los mercados, quedar fuera de los segmentos de precios, porque el vino en el mundo, como cualquier actividad, hay un volumen de vino que se coloca, digamos, según los precios, un commodity, y hay otros que sí tienen su peso propio como imagen, como producto, pero son los nichos mucho más chicos. Este segmento, en el cual creció mucho Argentina este último tiempo, bueno, se ve seriamente afectado por la incidencia de los costos y el retraso del tipo cambiario. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que al disminuir las salidas de vino, como han caído las exportaciones de vino argentino, nos lleva a acumular stock hacia atrás, y esto lleva a los excedentes de volúmenes que tenemos en nuestras regiones, con el consecuente deterioro en los precios, y bueno, y lo que llega al productor como economía regional realmente es insuficiente. Así que esa es la realidad de nuestro sector. Buenos días, yo soy José María Lázaro, presidente de Clera. Entiendo básicamente que para resolver o buscar soluciones a un problema, primero hay que conocer el problema en forma definida. El concepto de economías regionales es ampliamente vertido en todo discurso político, en toda discusión sobre el tema, pero no existe todavía una clara definición de qué son economías regionales y, sobre todo, quiénes integran esas economías regionales. Yo creo que es absolutamente necesario, como primer paso, una articulación entre el sector público y el sector privado para, de una vez por todas, definir qué son las economías regionales y, una vez definido el concepto, claramente decir quiénes son las economías regionales. Una vez que tengamos eso, que parecería ser algo bastante elemental, pero creo que nos está faltando, podemos entonces empezar a trabajar en soluciones claras y en un régimen diferenciado para esas economías regionales. Porque economías regionales es un concepto que escapa a un problema simplemente económico-financiero. Es un concepto social y geopolítico. Las economías regionales implican, entre otras cosas, ser el principal asiento poblacional en muchas regiones del país. La única, o casi la única fuente de trabajo en muchas provincias del país, que cuando eso falla, la solución es engrosar los cinturones industriales de las grandes ciudades. Es también extensión de fronteras geopolíticas. Las fronteras agropecuarias se extienden a partir de las economías regionales. Cuando esto falla, se acortan las propias fronteras y se acorta el desarrollo. Entonces, básicamente yo creo que el primer punto, el primer deber, la primera tarea es saber qué son y quiénes somos. Una vez planteado eso, entonces sí empezar a buscar las diferencias. Evidentemente las economías regionales precisan de un régimen diferenciado. La normativa actual plantea un régimen uniforme para todo. Y no es lo mismo traer una tonelada de poroto de Tartagal al puerto de Buenos Aires a un costo de $75 por tonelada, cuando esa misma tonelada de poroto, llevado del puerto de Buenos Aires a Bangkok en Tailandia, cuesta 18. Evidentemente aquí hay un desequilibrio. Está claro, ni siquiera resiste discusiones. Tampoco puede tener la misma uniformidad la devolución de IVA o pago de reintegros, cuando el 98-99% de las economías regionales son pymes de origen nacional.
por la cual la retención de esa devolución de IVA, la demora de ese pago de reintegros, implica restar capital de trabajo y la posibilidad de desarrollarse. Y no me estoy refiriendo a los problemas macroeconómicos que todos conocemos, atraso del tipo de cambio, inflación, porque eso sí es un informe para todos. Me estoy refiriendo a medidas que pueden dar una mayor competitividad sin necesidad de tocar los problemas macroeconómicos. Es solamente conociendo el tema, que a veces me temo que directamente al tema se lo ignora. Tenemos también ultrarregulaciones que evidentemente están dirigidos a otros sectores, como el ingreso de divisas, como la triangulación, pero que a su vez afectan esas economías. Entonces, para concluir, Alejandra, yo creo que si empezamos definiendo lo que es una economía regional, integrando quiénes son, sacando piedras que están arriba de la mesa, que son las que la primera etapa para restar competitividad, después podemos empezar a hablar de los macro. Pero empecemos trabajando con algo y no tenemos tiempo, como alguien dijo, hasta diciembre. Estamos en una estación preterminal. Yo diría que en nuestro sector estamos en la última estación antes de la terminal. Hay que empezar a trabajar ahora. Bueno, justamente para poder trabajar ahora y para avanzar en definiciones, según un estudio, el análisis y las propuestas políticas que ha hecho pública Copal, el 58% de la composición de valor de toda la cadena de economías regionales es impositivo. Son impuestos al trabajo, impuestos, tasas municipales, impuestos que tienen que ver con el transporte. Me gustaría que muy brevemente, porque nos estamos yendo un poquito de tiempo, si no, nos expliquen cómo impacta el peso del transporte, por ejemplo, en el caso de ustedes, la dispersión de tasas municipales y provinciales a la hora de trabajar los fletes. Bueno, yo cortito, en el caso nuestro que exportamos, los fletes internos hacia los puertos tienen una incidencia muy grande e incluso la competitividad. Fíjense ustedes que a Brasil hoy le conviene más traer fruta de Europa que desde Argentina, porque el costo de traer un contenedor, por ejemplo, de Portugal es el 30% del costo de llevarla en camión desde el Alto Valle hasta, por ejemplo, San Pablo. El costo de la incidencia del costo de flete es significativa. En cuanto a lo tributario, en uno de los datos que comentábamos hoy, a nivel tributario nosotros tenemos una carga que supera el 30% del total de los ingresos de la actividad y crecieron en los últimos 5 años más del 70% en dólares la incidencia o el peso de los impuestos en nuestra actividad. ¿Eso incluye retenciones? Sí, incluye retenciones. Esa es una pregunta, disculpame un segundo, no quiero extenderme demasiado, pero sí es muy buena tu pregunta en cuanto a lo siguiente. Nosotros escuchamos que los candidatos a presidente hablan mucho de que la primera medida es la eliminación de las retenciones a las economías regionales. Está buenísimo, pero en el caso nuestro, que nosotros perdemos casi 300 millones de dólares, las retenciones son solo 30 millones. Es decir, el 10% de nuestro problema son las retenciones. Bienvenido sea, pero tenemos que trabajar en un paquete. Es decir, que eliminando retenciones no se soluciona totalmente el problema. Ayuda, pero necesitamos un paquete. Sí, intervengo. Te podría dar un ejemplo de retenciones, tomando retenciones como algo tributario. Estos son datos oficiales, no son versiones. El agro salteño tiene una deuda financiera ejecutable de 3.000 millones de pesos. Datos privados, por eso dije datos verídicos. Tiene 3.000 millones de pesos de deuda ejecutable financiera y pagó este año de retenciones 2.850 millones. Mirá lo que significan las retenciones. Que a su vez, lo que significa el costo fiscal total de las cuentas del Estado son casi nulas, pero sin embargo lo que significa determinados sectores son casi decisivos. En el tema fletes, me parece que esto es transversal a todas las producciones del interior del país. Yo también puedo aportar que producir una caja de limón o de naranja en Salta o en Tucumán y llevarla a un puerto de exportación tiene un costo de alrededor del 65% de lo que cuesta llevar esa caja, por ejemplo, a Cartagena o a Rotterdam, lo cual en sí mismo habla de un absurdo. Los fletes son uno de los problemas graves que tienen todas las economías regionales, que tienen necesariamente distancias respecto de los puertos de salida. Pero es uno de los problemas. El costo laboral, si los fletes han subido un 120% en estos últimos 5 años, el costo laboral subió en un 210%, el costo de los combustibles en un 170%, la presión fiscal para el sector
citrícola nacional, podemos estimarla en un 70% en medida en dólares, que ha subido, medida en el dólar oficial, aclaro, ha subido en estos últimos 5 años. Yo creo que hay que empezar hablando de las cosas que son comunes a todos. Y dentro de esto hay una clara diferenciación, a mi criterio, entre lo que son las producciones que se sostienen con la exportación de aquellas producciones que están dirigidas al mercado interno. Cada una tiene sus situaciones, porque yo sé lo que se está dando con el vino, al no poder exportar rentablemente, se sobreoferta en el mercado interno, caen los precios y de una manera o de otra el productor se ve perjudicado. En el caso de la exportación, el tipo de cambio, y yo veo que hay mucha gente que quiere eludir, es como que si fuera un pecado hablar del tipo de cambio. Acá no estamos hablando de devaluar, estamos hablando de adecuar el tipo de cambio a la realidad interna del país. Si un extranjero viene hace 5 años, paga un café en Buenos Aires y le cuesta $1, porque supongamos le costó 10 pesos, vuelve a los 5 años y le cuesta 30 pesos, y el dólar sigue anclado en valores de los 5 años, no se trata de devaluar, se trata simplemente de adecuar el tipo de cambio a la realidad económica, a la inflación interna, a la evolución de los costos internos. Para mí es un tema transversal a todas las economías que tienen como destino la exportación. A propósito de eso, hablando de ajustes, de depreciación de la moneda, de devaluación, o como cada uno lo quiera llamar, técnica o elípticamente. En este momento, en el que hay una suerte de competencia internacional por las devaluaciones en las distintas monedas, digo, es un tema que hace solo 20 días atrás, el derrumbe de China, el derrumbe de Brasil por su recesión y por su crisis política, el derrumbe de Rusia, el derrumbe de la soja y de otros precios internacionales como el petróleo, son todos temas que me parece que han cambiado el contexto internacional y que hace solo 20 días atrás no estaba en la agenda de nadie y que ahora me parece que ningún sector empresario y ninguna empresa puede dejar de tenerlo en cuenta. Hablando de esto entonces, ¿cómo creen ustedes que la Argentina y las economías regionales en particular tendrían que enfrentar esta situación? ¿Es una solución, una modificación al tipo de cambio, la apertura del cepo, medidas adicionales para aliviar la carga tributaria, etcétera? Gracias, Alejandra. Es una pregunta compleja, pero hemos visto recién que nuestro colega hablaba de una adecuación a la realidad de las economías regionales. Todas las economías regionales están expuestas en mayor o menor medida a la exportación al mercado internacional. La forma en que el gobierno, este actual o el que venga, enfrente esta situación, nos dará salida. Para aquellos que tienen el 90% o más de su producción al mercado internacional, es una salida. Para nosotros que tenemos 40% de nuestra producción destinada al mercado internacional, también necesitamos una política activa y diferenciada en las cuestiones macroeconómicas, independientemente de todas las cosas que tiene que hacer el país para alinear su política económica. ¿Qué decimos desde la industria azucarera? Preguntabas por los fletes. Representan el 35% del precio de venta de la exportación. No lo comparo con lo que me cuesta llevarlo de acá para allá, sino qué significa en el precio del azúcar. Entonces, nuestros competidores, Brasil, la India, Tailandia, estoy hablando de los grandes productores y exportadores de azúcar. ¿Qué hacen estos países? Subsidian el azúcar, señores. ¿Por qué? Porque es un producto básico en la alimentación, es un producto que fija población, es un producto que produce empleo. Y nosotros lo tenemos localizado en el norte del país. Y resulta que el norte del país es la región con menor desarrollo económico relativo. Bueno, en
En el sector vitivinícola la incidencia del flete es altísima. Para hacer un ejemplo claro, yo estaba sacando cuenta y aproximadamente representa el 20% del valor en el costo de una botella de vino, lo que a nosotros nos significa el inland, llevar un container vacío a Mendoza y volver. Son $1.500 lo que sale por un total, si es un container grande, son 13.200 botellas. Y esta nueva situación internacional, ¿cómo impacta en esta ecuación de costos que ya de por sí es bastante pesada por lo que cada uno está describiendo, ¿no? Y lógicamente que no es la ideal. Esto complica muchísimo más el panorama internacional porque quedamos aún más fuera de lo que es el mercado internacional de vinos, por ejemplo. Al revalorizar sus monedas, nuestros valores en dólares no son competitivos. Quedamos caros. Si nosotros tuviésemos que actualizar en función de otro dólar, de otro tipo, por la inflación interna que tenemos, quedamos fuera completamente de los mercados. Así que yo creo que agrava aún más la situación, por lo menos al sector nuestro le agrava mucho. Sí, ayer, ayer una pequeña anécdota, en un almuerzo con el embajador de la India, me pregunta, ¿por qué no exportaron un poco más de manzanas a la India? Muy fácil, porque no podemos competir con los precios a los que vende Chile. Chile volvió a devaluar nuevamente esta semana, nos está quitando mercados en Brasil, porque se devalúan no solo las monedas de los mercados a los cuales nosotros vendemos, también devalúan nuestros competidores. Claro. Con lo cual, la ecuación no cierra bajo ningún punto de vista. Chile puede vender un 40% más barato en el mercado internacional que nosotros y ganar plata. Nosotros no, somos el único país en el mundo que produce manzana y pera y no gana y pierde plata. Voy con una pregunta más y los dejo conversar. Ustedes hablan todo el tiempo de la necesidad de reformular qué significa una economía regional y del diálogo entre el sector público y privado, de cara a las elecciones de octubre y de cara a los últimos años, o sea, mirando al futuro y mirando el pasado, situándonos en este presente que en muchos casos tiene incertidumbre. ¿Han encontrado la posibilidad de explicarles qué significa una economía regional a los distintos funcionarios y cuáles son las expectativas a futuro? Insisto en la transversalidad de los problemas. Además del tema del tipo de cambio, que reitero, yo creo que lo que se trata es de adecuarlo, y para asociarme al ejemplo que pone Loyarte, poner una caja de naranja, por ejemplo, de Entre Ríos en Europa, a la citricultura argentina le cuesta un 75% más que lo que le cuesta a nuestro principal competidor del hemisferio sur, que es Sudáfrica. O sea, con precios deprimidos como los de la naranja, Sudáfrica puede exportar, nosotros no. Pero además, hay una serie de medidas que no llegan de ningún modo a ser subsidios. Tenemos que tener IVA simétrico. No podemos comprar insumos al 21% y vender nuestros productos al 10,5%. Tenemos que tener fletes competitivos y para eso sí hay que ingeniar una ingeniería que vaya desde la infraestructura hasta la intervención en los precios relativos del sector. Tenemos que tener la adecuada provisión de energía en toda la cadena. Lo de las retenciones es una cosa absurda, porque incluso en aquellos casos en donde hay reembolsos, los reembolsos nunca tardan menos de un año en llegar al arca del productor exportador y esto genera además un problema financiero. Pero lo estamos planteando en infinitas reuniones que hemos tenido con distintos funcionarios del actual gobierno. En muchos casos agachan la cabeza, en otros casos defienden el modelo, en otros casos dan explicaciones que realmente no compartimos. Tenemos una fuerte expectativa en lo que vaya a ocurrir a partir del próximo gobierno. Lamentablemente, la crisis es malo que sea la disparadora de las soluciones. El talento y la capacidad de un gobierno es de anticiparse, ver el futuro y proyectar el desarrollo, no ir a atacar siempre a los enfermos terminales. En este caso,
no hacía ninguna falta que llegáramos a tal grado de deterioro para que el próximo gobierno a lo mejor imagine las soluciones que no son, no hay que buscarlas en los libros, no hay que contratar expertos, son tan simples como dejarnos competir con armas iguales al resto del mundo, acompañarnos cuando queremos salir a vender nuestros productos, ayudarnos en los temas fitosanitarios, agilizar el tema puertos, que nuestra Cancillería esté al lado nuestro y nuestras embajadas al lado nuestro cuando vamos a vender nuestros productos al extranjero, que en todos los casos nos den paridad, que dependa de nuestra eficiencia, de nuestra capacidad tecnológica, de nuestra innovación y de nuestra imaginación, la competitividad, no de medidas arbitrarias que se ponen desde el Estado, en donde, por supuesto, la presión fiscal de este gobierno es la más alta de la historia. Sí, solamente compartir el sentido de urgencia, o sea, estamos en un año eleccionario, entonces pareciera que todas las decisiones van a quedar supeditadas al resultado de la elección, y la verdad es que uno ve que las economías regionales necesitan respuestas urgentes. No estamos solos en América Latina, o sea, la situación competitiva también está muy determinada por lo que le está pasando al resto de los países en la región, y eso abre también riesgos grandes de contrabando ilegal de productos, de pérdida de competitividad. En el caso de la cerveza, nosotros vemos que en los últimos 5 o 6 años ha habido una cantidad de nuevos emprendimientos cerveceros porque se ha sofisticado el gusto de la gente a nivel mundial por la cerveza, y cada vez vemos más cerveza argentina en el mundo. En la medida en que no estemos competitivos, o que un comprador de una cerveza, no sé, a una microcervecería en Bariloche la encuentre demasiado cara, es una pérdida de oportunidad para ese turista que tenía la posibilidad de llevar su cerveza a su mercado de origen, y que hoy, cuando pasa por el free shop o pasa por la microcervecería, lo ve tan caro que dice: la verdad me gusta, pero prefiero llevarme otra cosa. Estamos en time over, o sea, se nos venció el tiempo, con lo cual se me ajustó demasiado el resto de las preguntas y mis conclusiones. Si ustedes están de acuerdo, yo le voy a ceder la pregunta final a una pregunta del público, que es para todos, así que les pido la mayor síntesis posible. Me parece que es muy oportuno, a propósito de esto que estamos conversando. ¿Cuál consideran cada uno de ustedes que sería la primera y la más efectiva medida de gobierno que debería tomar el próximo presidente para preservar a las economías regionales? En mi opinión, como dije al principio, la medida básica y primaria sería que el próximo gobierno, el actual, o quien sea, defina de una vez y para siempre qué son las economías regionales y quiénes son las economías regionales. Una vez definido eso, nos podemos sentar a discutir todas las demás medidas. Pero primero, ¿qué son y quiénes somos? Para mí, yo creo que, y dado lo que estamos planteando, que me parece que es común a todos, es fundamental la actualización del tipo de cambio. Es fundamental. Pero esta medida no es conducente si no tenemos un control sobre la inflación. Esta inflación que se va generando, que ya sabemos por dónde viene. Porque el año pasado, por ejemplo, cuando se hizo esta devaluación cercana al 25%, que a todas luces parecía un reacomodamiento, una actualización de la moneda, resulta que antes de que la pudiésemos aplicar ya la había superado 2 veces la inflación con la que veníamos. Por lo pronto, me parece que esta es una medida fundamental que debería ir acompañada por un paquete de medidas, entre ellos el tema de retenciones, reducir retenciones, eliminar retenciones, sacar el tema. Bueno, me parece que es una medida integrada. Yo creo que Hola. Creo que la medida fundamental me parece que incluso más que económica es política y tiene que ver con restablecer el diálogo. Cualquiera sea el gobierno que venga, es generar un espacio de diálogo para ver en cada uno de los casos, porque por economías regionales
digamos, uno puede entender muchas cosas diferentes y ver cómo el gobierno puede ayudar a cada uno de estos sectores a encontrar una vía de salida a la situación crítica que se encuentran muchas de estas economías. Por eso digo que tal vez es más político que económico. Coincido con el tema de la necesidad de un espacio para sentarnos con los técnicos y el próximo presidente. Para mí tenemos que tener un paquete de medidas que esté centrada en la recuperación de la competitividad, por lo menos las economías regionales. Nosotros necesitamos bajar los costos en dólares, necesitamos mejorar la ecuación económica y necesitamos mejorar nuestro acceso al crédito, por eso decía crédito no bancario. Para mí esta es una de las primeras cosas, teniendo en cuenta que el presidente nuevo va a asumir en diciembre y nuestra temporada arranca en enero. Urgente, necesitamos un plan de contención de la inflación y de mejora de la competitividad. No puedo nada más que suscribir todo lo que se ha dicho hasta ahora en este tema de cuál sería la primera medida que tiene que tomar el próximo gobierno. Esto en lo general. En lo particular, en lo que concierne al azúcar, tenemos identificada una medida muy clara que la hemos venido trabajando con el gobierno actual a distintos niveles, sin éxito todavía, y que se la hemos planteado a los distintos partidos políticos que pretenden llevar a sus candidatos a la presidencia. Y es incrementar el corte del bioetanol combustible y otorgar estos incrementos a la industria azucarera. Esta medida, que es conducente para el medio ambiente, que es a favor de la economía, de la matriz energética del país, le permitiría a la industria argentina azucarera reducir su exposición en el mercado internacional en el 50%, mejorando significativamente su facturación, obviamente. Entonces, desde el punto de vista de medida puntual, esta. De medida más general, bueno, siempre por el lado de la energía. La industria azucarera es una industria que dentro del mercado interno es una industria madura, ha alcanzado su pico de producción. Alcanzamos a los 43 millones de habitantes y todos consumen una cantidad que les es satisfactoria, pero necesitamos otra salida, y la salida es por el lado de la energía. Sí, por supuesto. Yo creo que el próximo gobierno debiéramos pedirle que, sin desatender el consumo, ponga su especial énfasis en recuperar la capacidad de inversión, en movilizar la capacidad de inversión de los argentinos, primero. Me cuesta creer que alguien de afuera va a venir a invertir si nosotros no invertimos primero, los que pueden. Para ello es fundamental recuperar el ahorro y su consecuencia natural, el crédito, y retomar un camino virtuoso de desarrollo, de ensanchar la torta de la que comemos todos los argentinos, de que el reparto, de que tanto se llena la boca este gobierno, esté sustentado por el volumen a repartir. Por supuesto que la adecuación del tipo de cambio no es lo único. Para mí es una condición absolutamente necesaria, no suficiente. Es necesario, obviamente, reducir el gasto público, tener una política de reducción de la inflación drástica, pautada, proyectada, ejecutada con firmeza. Obviamente, volver en el menor tiempo posible a un tipo de cambio único. Yo estoy seguro que muchos saben que quienes exportamos con un dólar oficial, y cuando vamos al mercado a comprar muchos insumos, hay insumos de ellos, sobre todo los importados, que ya tienen desde hace tiempo, desde la existencia del cepo cambiario, ya tienen trasladado a su costo al mercado interno el dólar informal. Y esto genera obviamente un enorme agravante a la competitividad de nuestras producciones. Son soluciones simples. En el sector frutícola no hay mucho que inventar, hay que fijarse qué están haciendo nuestros hermanos peruanos que tienen un proceso
de desarrollo inédito en estos últimos 20 años en América Latina, en donde además hay que fomentar las inversiones a través de estímulos fiscales, de desgravaciones, de devoluciones, etc. La verdad que hay mucho para hablar, entiendo el tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Porque tampoco tenemos que dejar de plantear la potencialidad que tenemos. Si se generan las condiciones, nosotros, igual que el resto de los sectores... Si me permite, a modo justamente para darle el pie y les dejo el cierre a usted, tenía un dato para tener en cuenta respecto de eso, mirando a futuro. Estamos hablando de la necesidad de definir precisamente qué es una economía regional. Hay un dato que se desprende de este propio informe de Copal que me parece rotundo en este sentido, teniendo en cuenta que hay una situación muy crítica en la mayoría de los sectores, pero me parece que mucho potencial a futuro porque se puede volver a recuperar con políticas públicas y diálogo entre el sector público y privado, todos los mercados que se tuvieron y otros también. El 40% de la producción de alimentos de la Argentina va al mercado internacional, como ustedes ya saben, y el 45% de eso que se exporta proviene de las economías regionales. Así que miren si no es importante este sector. Le dejo el cierre en su voz. En el caso nuestro, fuimos líderes mundiales en exportación de pera, podemos volver a hacerlo, podemos generar muchas más divisas, podemos generar mucho más empleo, podemos generar mucha más contratación de servicios, podemos aportar mucho al desarrollo de este país, necesitamos las condiciones. Bueno, un poco coincidiendo. Perfecto. Yo lo que digo, nuestra actividad hace 5 años, 5 años nada más, se preocupaba porque íbamos a tener que plantar más Malbec, fundamentalmente, porque el desarrollo de nuestra actividad, básicamente, nuestra carta de presentación es la variedad Malbec, el vino, porque las exportaciones venían creciendo. Se abrían mercados que ahora no están. Totalmente. Hoy la situación es diferente, pero nosotros, si tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado y se acomodan un poco este tipo de situaciones, nuestra actividad está muy preparada para un crecimiento y tiene un potencial muy grande a futuro. En cuanto a necesitamos inversores y necesitamos, o sea, que se vuelva a creer en el país, necesitamos volver a movernos. Pero las condiciones, la actividad la tiene completamente desarrollada. Eso me parece que queda absolutamente claro en función de la descripción que cada uno ha hecho. Nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, así que para el próximo encuentro haremos una mesa sobre economías regionales más larga. Muchísimas gracias y que tengan buen final de jornada. Las economías regionales promotoras del desarrollo local en la Argentina representadas y descriptas con su situación actual, potencialidad, urgencias y necesidades, con este panel integrado por el doctor José María Lázara, licenciado Marcelo Loyarte, licenciado Paulo Querol, embajador Fernando Nevia, doctor José Fernando Francisco Carboné, enólogo Walter Brescia y la moderación de Alejandra Gallo. Renovamos el aplauso para despedirlos y agradecerles su participación.